Hola, bienvenidos a Parasomnia, el lugar donde la ficción y el miedo cobran vida. Hola, bienvenidos al capítulo 5 de Parasomnia. Si no vieron el capítulo anterior, vamos a dejarles como siempre el link al video en la i o en la descripción de este video. Recuerden que pueden colaborar con donaciones también en un link que está en la descripción del video. Y ahora empezamos. Profesor, ¿cuál es el tema a tratar hoy? Esta noche hablaremos de los vampiros y de su posible origen. ¿Podría usted comenzar explicando exactamente qué es un vampiro? Un vampiro, según la tradición de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de la sangre, para así mantenerse activo. No digo vivo, porque en realidad no lo está. En la cultura actual, el prototipo de vampiro más popular se trata de un ser humano que una vez muerto se convierte en un cadáver activo y se vuelve un depredador chupador de sangre, preferentemente humana. Esto me hace pensar en los instintos más bajos y crueles que poseemos. Interesante observación. Es probable que el mito del vampiro provenga de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales del inconsciente colectivo, que según Carl Gustav Jung representa los instintos e impulsos humanos reprimidos más antiguos. Así el vampiro sería la encarnación del mal, como entidad que representa el lado salvaje del hombre. Además, la sangre representa desde tiempos remotos la vida, la fuente de poder o vehículo del alma. Claro. Y luego la tradición popular creó la imagen del vampiro que tantos relatos ha generado. Exactamente. Como veremos en el relato de hoy, todo comenzó alrededor del siglo XVI, tal vez como causa del temor a las pandemias que asolaban Europa, y para las cuales no había una explicación de la ciencia. Luego el temor popular fue creando remedios contra estos muertos que se convertían en vampiros, como por ejemplo enterrar el cuerpo cabeza abajo, colocar hoces y cuchillos cerca de las tumbas, clavar una estaca en su pecho, cortarles la cabeza e incinerarlos. ¿Y existen antecedentes más antiguos que mencionan vampiros? En la cultura sumeria existió la creencia en los Equimbus, demonios y espíritus de personas fallecidas que en los desiertos succionaban la sangre a las gentes. En las antiguas Babilonia y Jerusalén se tuvo la creencia en Lilith, un demonio femenino que devoraba y succionaba la sangre de los recién nacidos. En la antigua Grecia se tuvo la creencia en la Lamia, una figura parecida a Lilith, que succionaba la sangre también de los recién nacidos. La sangre, como verás, siempre tuvo un alto contenido simbólico, especialmente para los romanos, que la suponían una fuente de vida que era utilizada en rituales especiales. En algunos territorios dominados por ellos, como en la actual Rumania, donde durante siglos se creyó que la gente que había sufrido una muerte violenta o que no había sido enterrada en forma correcta, se convertía en vampiros que volvían a la vida para chupar la sangre de sus familiares. En España forman parte de este mito criaturas como las guaxas en Asturias, las guajonas en Cantabria y las medias chuchonas en Galicia, brujas con un solo colmillo que les sirve para succionar la sangre de sus víctimas, sobre todo niños. En América, el pueblo mapuche tiene entre sus creencias la existencia de un ser vampírico conocido como el Pihuichén, que atacaría principalmente a animales pero también a humanos. Según el Popol Vuh, los mayas creían en el guardián de Xibalbá, era un murciélago con rasgos humanos llamado Camazotz, que decapitaba a los extraños. Y un mito del pueblo Shuar, que habita en la selva amazónica en Ecuador y Perú, dice que los Hencham, como denominabas a los murciélagos hematófagos,
que habitaban las cavernas se originan en hombres que fueron así transformados por su gusto en derramar sangre. Profesor, ¿ya es hora? Así es. Él ya está aquí. Comencemos. En el año 1725, un oficial médico del ejército imperial de enorme Frombald informó a sus comandantes en Viena que los duques serbios habían exhumado un cadáver y le habían clavado una estaca antes de quemarlo. Los relatos locales aseguraban que el fallecido se había levantado de la tumba para estrangular a las víctimas e infectarlas con una enfermedad que causaba la muerte en apenas un día. En este informe, Frombald utiliza, para hablar de estos cadáveres, una palabra serbia, vampire. Este vampiro en cuestión se llamaba Peter Logohowicz, un campesino de esta zona que tras llevar 10 semanas bajo tierra había resucitado y estrangulado a 9 personas en 8 días en una aldea de Serbia. Según los informes, había chupado la sangre de sus víctimas. 2 funcionarios locales se desplazaron hasta la zona para analizar el extraño suceso y señalaron diversas anomalías en los restos mortales de este hombre tras exhumarlo. En primer lugar, no detecté el más mínimo olor característico de los muertos y el cuerpo, excepto la nariz, que estaba un poco caída, se encontraba completamente fresco, reportó uno de los funcionarios. El pelo y la barba, incluso las uñas, nacidas bajo las viejas que se le habían caído, le habían crecido. La piel antigua, algo blanquecina, se había desprendido y bajo ella había nacido piel nueva y fresca. No sin asombro, vi sangre fresca en su boca, decía el funcionario. En el momento de clavarle la estaca, el cadáver también emanó sangre del pecho perforado y las orejas. ¡Wow! ¡Qué macabro! Y hay mucho más. Un caso similar se registró en otra aldea serbia, cerca de Belgrado. Un soldado llamado Arnold Paole, fallecido en un accidente, se alzó de su sepultura 40 días después y acabó con la vida de 4 personas. Aunque aparecía de noche, se dice que podía atravesar puertas y ventanas cerradas con llave. Según los testimonios de la época, cuando lo exhumaron, encontraron que estaba entero e intacto y la sangre fresca fluía de sus ojos, nariz, boca y oídos. Cuando le clavaron una estaca en el corazón, emitió un grito feroz y la sangre emanó a borbotones. Ante esta oleada de casos acontecidos en 1731, las autoridades enviaron un equipo médico para conducir una investigación. El director era un epidemiólogo llamado Glasser, acompañado de un cirujano llamado Flukinger. La gente afirmaba que todos los asesinados por vampiros terminarían por convertirse en uno. Por esa razón, las 4 personas mencionadas fueron decapitadas y luego incineradas. También podemos agregar que Arnold Paole no solo atacó a personas, sino también al ganado y le chupó la sangre. Como la gente comió de ese ganado, aparecieron varios vampiros, recogieron los expertos. Entonces, a partir de ese momento, empezó a usarse la palabra vampiro. Interesante observación. El médico Flukinger publicó el libro Visum et Repertum en el año 1732, que circuló con profusión en toda Europa y popularizó el término vampiro. ¿Y usted podría darnos alguna explicación científica sobre estos sucesos? Tal vez podemos encontrar una explicación en que ya durante el siglo XIV, especialmente en Prusia Oriental y en Bohemia, para evitar el contagio de las víctimas de estas enfermedades que ocasionaban epidemias, eran enterradas prematuramente sin constatar su muerte clínica. Muchas de estas víctimas de enterramiento aún estaban con vida y sufrieron por ello una larga y atroz agonía, infligiéndose heridas en su intento de escapar de sus tumbas.
No es de extrañar, por lo tanto, que en la exhumación se encontrara el cadáver conservado con manchas de sangre, lo que a falta de una mejor explicación estimularía la imaginación supersticiosa de la gente, atribuyéndoles la condición de vampiros. ¿Para qué es eso, profesor? Profesor, ¿ya es hora? Es tiempo de irnos. Y hasta acá llega el capítulo de hoy. Queremos agradecer la colaboración de Pablo Molina para este video. Por favor, ayúdenos con un like, suscríbanse al canal. Vamos a dejar, como siempre, en la i o en la misma descripción de este video un enlace para que puedan ver los demás capítulos, así no se pierdan ninguno, y también un enlace para que puedan colaborar. Muchas gracias. Hasta la próxima.